Muy buenas. ¿Queréis aprender a hacer juegos de mundo abierto tipo GTA V, The Witcher 3 o Skyrim? Pues quedaos conmigo y os enseño. Si os gusta mi canal, suscribíos, like y vamos a empezar ya. Vamos a empezar por lo básico, ¿vale? ¿Qué es lo básico? Pues crear un mapa. Vamos a crear un mapa, vamos a irnos aquí, File, New Level, Default, y aquí tenemos un mapa, ¿vale? Entonces, si vosotros queréis hacer un juego, un gran mapa, ¿qué sería lo primero que haríais? Pues lo primero que haríais sería iros a Terrain, que sería en Modes, Landscape, ¿vale? Y decís, ok, pues vamos a hacer un mapa enorme. En vez de 63 por 63, pues 255 por 255, ¿vale? Un super mapa brutal. Y dices, tengo esto, creo esto, perfecto, y ahora pues me pongo a hacer montañas, yo que sé, vamos a poner un radio brutal, 20.000 de radio, que lo máximo es esto, así que da igual. Y entonces me pongo a hacer montañas y vamos a dar una fuerza interesante, 0.5 por ejemplo, así. Y ya está, me pongo a hacer montañas. Y entonces yo os digo, ¿vale? Podéis hacer esto, está bien, pero no está bien. Esto es un desastre. ¿Por qué? Porque no podéis meter un mapa de esta forma tan brutal, de este tamaño tan brutal. Si me pongo a jugar, veis que el tamaño es bestial, ¿vale? Pero no podéis meter un mapa de este tamaño tan brutal en memoria de ningún ordenador o consola. ¿Por qué? Porque explota, básicamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto sea de forma más optimizada? Pues bien, vamos a borrar esto, primero de todo. Vamos a borrar todo esto, Landscape fuera. Vamos a borrar también esto. Pues Unreal viene con una herramienta por defecto, que es la que se usa para crear mundos enormes, que se llama World Composition. Si nos vamos todos a la pestaña de World Settings, que si no sale Window World Settings, ¿vale? Si nos vamos todos a esta pestaña, está el apartado de Enable World Composition, ¿vale? Le damos. Antes hay que guardar el nivel, claro, lógicamente. Vamos a guardar el nivel como tutorial, Open World, perfecto. Ahora ya está guardado y ahora lo podemos activar. Y ya está hecho. ¿Qué ha pasado aquí? Pues si nos vamos a la pestaña de niveles, y por cierto, una cosa muy importante, si vais un poco perdidos con los niveles, con el level streaming y todo eso, os dejo aquí el enlace por si queréis ver el vídeo que para este tema que estamos viendo hoy nos va a ir súper bien. Entonces, seguimos. Nos vamos a niveles y decimos, vale, vamos a crear un nivel. Perfecto, vamos a crear un nivel. Vamos a darle a Create New. Genial. Y este se va a llamar, por ejemplo, Sublevel 1. Sublevel 1. Perfecto. Y ya tenemos Sublevel 1. Lo activamos. Y ahora aquí podemos irnos a la pestaña de Modes, Landscape, y ahora decimos, vale, vamos a crear un mapa. Pero no va a ser tan brutal como el otro porque no tiene ningún sentido. Vamos a crear un mapa más pequeño. Por ejemplo, de 31 por 31, por ejemplo. Algo así, ¿vale? Algo así. Le damos a crear. Y perfecto. Y decís, vale, pues hemos hecho lo mismo, ¿no? Sí y no. La gracia del World Composition es que si yo ahora me voy a esta pestañita de aquí, ¿veis que me aparece como una especie de minimapa en el que si muevo la cámara, ¿veis que la vista que se mueve? Y esto, chicos, es genial porque a partir de aquí podemos crear más subniveles. Es como el level streaming, pero de mundos, ¿vale? De terrenos. Entonces, si yo quiero crear, por ejemplo, un terreno más, yo le digo, vale, vamos a irnos aquí, vamos a darle add adjacent landscape level y decimos, venga, vale, pues uno por aquí, uno a la derecha. Ponemos sublevel 2, por ejemplo. Sublevel 2 y me ha creado otro mapa que es este. ¿Veis? Genial. Y si vamos a crear unos cuantos más, a ver, vamos a crear otro para acá. Vale, perfecto, lo tenemos. Pues he creado, si os fijáis, 9 subniveles. Aquí tenemos los 9 subniveles, tenemos el subnivel 1, subnivel 2, ¿veis? Que los puedo activar y desactivar. Perfecto.
todos activados. ¿Qué es lo chulo de esto? Que estos niveles se pueden... están unidos. Entonces, si yo ahora me voy a la herramienta de esculpir, por ejemplo, y esculpo, estos niveles... Vamos a hacer algo así bastante feo y horrible. Así, algo así, ¿vale? Muy feo, lo más feo posible, todo lo feo que podáis. Perfecto. Entonces, si yo ahora me voy a... Si yo empiezo a desactivar sus niveles, ¿veis lo que pasa? Que aunque haya esculpido, estos niveles son niveles aparte. O sea, estos mapas, vamos a verlo todo desde arriba. Aquí, por ejemplo, este, ¿veis? Estos mapas son niveles aparte, o sea, son independientes. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues esto nos sirve para crear el World Composition. ¿Y eso qué es? Pues es esto, atentos, ¿vale? Vamos a suponer que nuestro personaje está aquí, ¿vale? Pero nosotros no queremos que el nivel se cargue, o sea, que todo el mundo se cargue de golpe. Queremos que se cargue por zonas, poco a poco. Y aquí entra, por cierto, el diseño de niveles, ¿vale? Esto es un ejemplo, pero no valdría porque en un diseño de nivel inteligente tú nunca vas a ver tanto. O sea, sí lo vas a ver, pero vas a tener truquillos para no verlo. Y me explico. Vamos a suponer, por ejemplo, que queremos que... Mira, vamos a poner aquí una referencia. Por ejemplo, vamos a hacer un cubo... Ups, perdón. Por cierto, esto es importante. Lo que pongáis en cada subnivel se queda en ese subnivel, que es lo que ya expliqué en el level streaming. Entonces, esto por ejemplo lo vamos a poner en el persistent level, o sea, el nivel que está siempre. Así que vamos a hacer un cubo enorme. Y ahora vamos a ver cuál es el subnivel este. No es el 1, el 2. Perfecto. Es el subnivel 2. Entonces cuando juego, estoy viendo de fondo este cubo. Se confunde con la nube, pero es un cubo. Entonces, vale, quiero que este subnivel no esté cargado todo el tiempo. Quiero que solamente cuando estoy a una distancia suficiente se cargue. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues, si le damos aquí, veis que tenemos estas pestañitas, ¿vale? Pues le damos y ponemos, por ejemplo, distancia 1. Y la distancia 1 va a ser de 10.000, 15.000, por ejemplo, 15.000. Le damos a crear. Y en esta distancia 1 vamos a meter, si pinchamos aquí encima, y le damos a Assign to Layer, elegimos distancia 1, que es la que hemos creado ahora. Le damos, perfecto. Y ahora, distancia 1, o sea, esta porción del terreno está solamente aquí, está solamente en esta parte. Perfecto. Yo con esto lo que he hecho es, le he dicho a Unreal que solamente me cargue el terreno 2, este es su nivel 2, a una distancia de 15.000. ¿Vale? Entonces, si yo ahora juego, el subterreno 2 no está creado. ¿Veis? ¿Por qué? Porque no estoy a esa distancia. Vamos a irnos un poquito más para acá. Ahí está. ¿Veis? En esta distancia de 15.000, el terreno aparece y desaparece. Más cosas entonces. Vamos a suponer que aquí tenemos una especie de aldea, ¿vale? Tenemos aquí una especie de aldea y esto se va a llamar aldea. Vamos a crear un nuevo nivel y vamos a llamarlo aldea. Perfecto, que es un subnivel. Y aquí tenemos aldea. Ahora mismo, aldea no es un terreno, ¿vale? Aldea no es nada de esto. Aldea es algo que nosotros tenemos aquí, pero en lo que no hemos metido nada. Entonces, si yo me pongo a crear cositas por aquí, por ejemplo, sí, tú estás en aldea, ¿no? Siempre fijaos que esto sea el nivel que está activo en ese momento, ¿vale? A aldea. Si le damos 2 veces, podemos activar uno u otro a aldea. Perfecto. Y en aldea vamos a hacer unas casitas, así rápidamente. Y esto es aldea. Entonces ahora, si os fijáis, si yo desactivo el nivel, ¿veis? Aldea solamente contiene este nivel. Y esto es súper chulo cuando trabajáis en equipos o cuando trabajan equipos enormes de cientos de personas, para que cada persona o para que cada equipo haga una zona, ¿vale? O sea, que es al final lo que hacen en los juegos de mundo abierto. No están todos a la vez en el mapa enorme, gigantesco, no. Están solamente en pequeñas zonas
haciendo niveles, haciendo subniveles. Y con esto explicado, os voy a enseñar un ejemplo más práctico, que es el que he creado en el ejemplo del vídeo del principio. Vamos a abrir Open World, vamos a don't save esto porque no me interesa. Y diréis, vaya, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que todo está desactivado. Vamos a activarlo todo. Load. Perfecto. Y aquí tenemos el mapa que he creado de ejemplo, que me ha llevado una horita o horita y media. Y es un mapa de ejemplo, ¿vale? Entonces es un mapa muy grande. Es un mapa con un terreno bastante grande. Vamos a suponer que esto es una aldea, y esto de verdad es una aldea. Que la tenemos aquí, activada en este subnivel. ¿Lo veis? Activo, desactivo. ¿Qué pasa aquí? Que esta aldea yo me la he llevado a una categoría que es aldea distancia máxima, que solamente incluye esta aldea, ¿lo veis? Solamente incluye esta aldea. Este es el mapa entero y esta categoría únicamente incluye esta aldea. Y esta categoría, la distancia máxima que tiene es de, creo que puse 6.000 o algo así, 6.000, 7.000. ¿Para qué sirve esto? Pues lo vais a ver ahora. Voy a jugar. Estoy aquí con mi personaje. Juego. Camino por aquí con tranquilidad. La aldea sigue aquí, todo está perfecto. Y la aldea sigue todavía aquí, ¿verdad? Vamos a darle a F8 para salir. Sí, la aldea aún sigue aquí. Volvemos con F8 y seguimos un poco más. Aquí estamos, perfecto. Ahora vamos a salir con F8 otra vez. Y vosotros miráis hacia aquí y decís, vale, la aldea aún sigue ahí, ¿no? Porque estoy viendo los muros, estoy viendo la torre, pero si entramos en la aldea, no hay aldea. Todo se ha borrado. ¿Por qué? Porque esto es lo que tenéis que... lo que os tiene que quedar muy claro. O sea, en cualquier juego de mundo abierto se usa esta técnica, ¿vale? Y esta técnica lleva mucho trabajo. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo de diseño. Porque obviamente los juegos enormes no cargan el mundo de golpe todo, ¿vale? No se carga así. Ni GTA V, ni The Witcher, ni ninguno, ni Skyrim, ni nada. Todo se crea cuando el jugador está más cerca, porque ¿para qué sirve? ¿Verdad? Entonces, aquí yo, mediante estos muros, estoy disimulando que la aldea no está. Pero esta torre es la única que he dejado en el nivel persistente, ¿vale? Esta torre me sirve de referencia para el personaje, que la puede ver a lo lejos y piensa, vale, ahí hay una aldea, genial. Pero no está la aldea. A no ser que me acerque un poquito más, vamos a seguir jugando. Si vuelvo para la aldea, vuelvo un poquito más. Y en esa distancia que yo he puesto de 6.000, si ahora vuelvo, que ya estamos a 6.000, si ahora vuelvo, la aldea ya está aquí otra vez. ¿Lo veis? Básicamente, lo que tenéis que pensar es, no podéis cargarlo todo de golpe. Tenéis que hacerlo de forma escalonada, con trucos. O sea, depende del personaje, de su posición, no de otra cosa. Entonces, tenéis que tener mucha cabeza cuando diseñáis vuestro juego en que todo pueda entrar bien en la memoria, porque no podéis crear mundos enormes, que sí que los podéis... Perdón, miento. Podéis crear mundos enormes, pero no pueden estar a la vez todo cargado. Bueno, chicos, y hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver el vídeo entero, muchas gracias por los likes, por las suscripciones, por todo. Ya somos muchos, estoy contentísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.